Ok, familia. Ok, ha llegado la hora cero, así es de que le damos la bienvenida muy cordial a una persona muy especial, muy querida dentro de lo que es la organización GAFU, Garifuna American Heritage Foundation United. Una persona ejemplar en su forma de comportarse, ejemplar como uno de los mensajeros, Onagule, le llamamos, porque él lleva el mensaje a través de su música. Así de que solamente le pedimos a Don Cuellar que le baje volumen ahí a su receptor porque estamos recibiendo mucho feedback. Así de que mucho retorno ahí, Cuellar. Ajá, thank you, Braue. Bienvenido, buenas noches. Bueto Guño, Ida Beña, Guño, To, Onagulei. Ronnie, Buito Guño, bravo, Ine, buenas noches, Buito Guño, buenas noches, ¿cómo estamos, Ronnie? Aquí tranquilo, esperándote. Estamos muy ansiosos de platicar contigo. Tenemos una audiencia grande ya sintonizándonos a través de 2 estaciones. Estamos en cadena a través de lnbroots.com en el Bronx, ahí donde te encuentras, y aquí en la costa este de los Estados Unidos a través de radiocentroamerica.com. Si es que sintonía total esta noche activados, hasta gente en Honduras nos está sintonizando y allá en Guatemala también. Así es de que bienvenido esta noche, Don Cuellar. Vaya, es un placer, audiencia, mucho gusto. Aquí siempre tratando de ver cómo le hacemos, qué hacemos por esta comunidad luchadora que no descansa, pues un saludo muy cordial desde acá. Ronnie, dime tú qué hacemos, de qué hablamos. Aquí sí. Tengo lista mi guitarrita, a ver por dónde empezamos. Pues me gustaría que entráramos al grano. Realmente la gente está muy ansiosa de escuchar tu mensaje. Estamos a través del programa de Clifford J. Palacio Garifuna Language and Culture Academy. Tomamos este tiempo a través de la radio para poder educar a la gente, para poder conversar, para llevar a cabo este tipo de entrevistas en el cual nos brinda una vitrina al mundo para dar a conocer lo que es en el día de hoy la espiritualidad garífuna, la tradición garífuna, Garifuna Duo, the Garifuna Way. Y como músico, como mensajero que eres, Don Cuellar, yo sé que tienes un conocimiento bárbaro y muchas personas han dado el visto bueno, ¿no? De tu persona como alguien que realmente respetan en cuanto al tema del día de hoy. Así de que la mesa está abierta, poner las cartas sobre la mesa, puedes empezar donde querrás. Onagule, mensajero, cuéntanos. Ronnie, te empiezo por ahí. Obviamente este mensaje, esta melodía es tradicionalmente de los ancestros
y algo muy delicado, ¿no? Es algo que nos has traído en una nueva grabación. Contanos un poco de este tema y con esto pues vas a abrir las puertas a un sinnúmero de cosas dentro de lo que es la espiritualidad garífuna. Fíjate que, por ejemplo, yo me he encontrado, y le llamo identidad de fe, en creencia, ¿no? O sea, me he encontrado con Moisés, el bulle Moisés. Moisés cuando sube cuando se le asigna los 10 mandamientos, sube, ¿verdad?, al monte, y llevaba consigo lo que se conoce como un bastón. Ronnie, este bastón en el seno de la espiritualidad garífuna, o sea, ya hablando en el Dabuyaba, en el templo, es el que se llama Murewa. Murewa es lo que utiliza también el sacerdote, hasta le puedo llamar el papa del Dabuyaba, que es el bulle, y se llama Murewa. Este Murewa que llevara Moisés a la montaña en búsqueda de los 10 mandamientos, es lo que en el Nuevo Testamento se convierte en Jesucristo, por ejemplo. Es Jesucristo. Uh-huh. Es el cetro del nuevo pacto, es el cetro ya del plan de salvación, y es el mismo, es la simbolización ya en el Viejo Testamento de Moisés, el bastón que él lleva, el cetro, el wagabu, el cetro con el que él sube en búsqueda de los 10 mandamientos. Ahora, yo encuentro bastante interesante el Dios en nuestra vida, y sin ni siquiera que inmigrar de fe y creencia. No tengo que inmigrar para encontrarme en la palabra de Dios. Por ejemplo, en Éxodo 3:14, cuando Dios le asigna a Moisés que fuese a Egipto a sacar al pueblo de Israel de ahí. Cuando esto sucede, Moisés no estaba tan preocupado por sí mismo, sino que qué les iría a decir a los israelitas al llegar, porque son como el garífuna, por ejemplo. Yo me divierto con eso, porque con el garífuna llegas y le decís, mira que traje un plato de arroz, y te pregunta quién me lo manda y por qué me lo trajiste, más o menos, ¿no? Pues que me divierte cuando las pienso. Correcto. Pero cuando Dios le asigna a Moisés esto de ir a sacar al pueblo de Israel de Egipto, entonces Moisés le pregunta, Señor, se hará, pero ¿qué les digo al pueblo de Israel cuando llegue? ¿Quién me manda? Entonces aquí le responde Dios a Moisés, ve y diles que te manda, yo soy quien soy. Beiba manubri de ba Moisés, beiba viriga mejor lona hala au gaiga. Diles que te manda, yo soy quien soy. Diles que te manda, venga mejor lona hala lubungi te Abraham, Isaac, Jacobo, amor. Ve y diles que te manda el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, Dios de Jacob. Le dice, ¿no? Entonces le dice, de ahora en adelante así seré llamado, yo soy. O sea, tú me que cueto, llámame tú mo luba lawa runo au mawel, así seré llamado, yo soy, au mawel. Entonces esta alabanza en el templo de Dabuyaba, bueno, en Livingston, ha sido siempre alzada a la invocación de los espíritus, del Espíritu de Dios, pero de repente no teníamos un conocimiento vasto de por qué ha sido de esa manera. Pues leyendo la palabra de Dios, pues me encuentro con cositas de estas, Ronnie, que quería compartir con nuestro pueblo para que reconozcamos de que nosotros no hemos sido de una manera, o sea, hemos estado siempre con el Señor, nuestros ancestros. Conectados. Sí. Conectados totalmente. Déjame abrir un paréntesis rapidito, por favor, no perdás el tren de tu pensamiento. Déjame abrir un paréntesis y leer ese pedazo
de la Biblia, que es Éxodo 3:14. And God said unto Moses, I am that I am. And he said, thus shalt thou say unto the children of Israel. En Garífuna también lo logré conseguir. Afrodinu, Urua, 14. Aba Larinya Bungyu Lu Moisesi, Au Bungyu Bay, Le Magumuchaditi, Arinya Gaba, Lube Tihon, Au Le, Ona Habalina Humon. Aula, ahora van a humo. ¿Cómo no? Ligi. Gracias. Ligi. Entonces, dale Wadairu Nukato Brito, Lida, Lidere Pukuwapini, Lumagati, Tanda Wadabu Yabari. Cuando encontramos esto desde el seno de nuestra fe y creencia como Garífuna, pues no tenemos que inmigrar cuando encontramos razones justas de siempre haberle pertenecido al Rey de Reyes, ¿no? Siempre hemos sido de Dios. Aquí el manejo de fe y creencia de nuestros ancestros no han estado equivocados, pero estamos hablando, por eso te dije, de quién es Jesucristo y en qué se basaban nuestros ancestros, nuestros antepasados en su disciplina de fe. Correcto. No, o sea, no hay, solo que estamos hablando del Viejo Testamento y lo que es ahora en lo que creemos, en los tradicionales, o sea, en lo tradicionalista, en la enseñanza tradicional, por ejemplo, ¿no? Que todo el mundo habla, Jesucristo es el que salva, nada más. Bueno, sí, yo estoy muy de acuerdo, pero adjudicarle todo a Jesucristo, como decía Facundo Cabral, ahí cada quien, ¿verdad? Pero esta es nuestra esencia. Como ese texto bíblico, tengo como uno más o dos del Viejo Testamento, y luego me voy un poco al Nuevo Testamento para relacionar siempre esta identidad del manejo de la fe y creencia. Pues Ronnie, a ver si puedes decir a la audiencia. Correcto. Ajá. ¿Cuál fue tu pregunta? No te entendí la pregunta que no, o sea, que le pudieras traducir a la comunidad, pues, o sea, en inglés o alguna cuestión para que nos entienda. Yo soy un poquito con esa parte, no vaya a ser que meta la pata. No, aquí va. No, ladies and gentlemen, this is your weekly radio show, Garifuna Language and Culture Academy. Today we have a very special guest, Mr. Don Cuellar. Don Cuellar is a very good friend of Garifuna American Heritage Foundation United. And not only that, he is an Onagule, a messenger, a singer, somebody who has been recording Garifuna music for a long time and who today is giving us the light on the traditional Garifuna way of living, Garifuna Duo, Garifuna spirituality as we know it. And Don Cuellar was giving us a reading from the Bible, from the Exodus 3:14. And God said unto Moses, I am that I am. And he said, thus shalt thou say unto the children of Israel. And based on the teachings in the temple of the Dabuyaba, he is relating how Garifuna people have always been connected with God. And with God, we also bring in Jesus Christ, who is also, of course, the Son of God, and who is part of the Garifuna spirituality as well. So it's a little complicated subject, but we are trying to understand as we listen to this wonderful explanation today from Don Cuellar. Así es que adelante, Don Cuellar. Espero esa traducción haya sido lo mejor posible que yo pude hacer. Vaya, así es como nos vamos, Ronnie, poco a poco. Tengo una alabanza que el Señor me trajera, ¿no? Garifuna, Oli Wagabude, Oanire Balishina, Elagdaganye, Wauya,
Lagdahanye, Olia Biundura Lagu, Lagdahanye, Wauya, Lagdahanye, Olia Biwati Malundu, Lagdahanye, Wauya, Lagdahanye, Terebukute, Oli Wagabure, Garifuna, Liwagabure, Oanire Suntika Papu, Lagdahanye, Wauya, Lagdahanye, Olia Bi Jesucristo, Lagdahanye, Wauya, Lagdahanye. Pues esta alabanza, ¿no, Ronnie? Para darle un poquito de tiempo a nuestra plática, fue igual un mensajito que conseguí por ahí por tanta delincuencia espiritual, por así decirlo, allá en mi pueblito. Los líderes que tratan ya no ocupan directamente su lugar, o lo que les ha sido asignado quieren más. Entonces esta indisciplina pues al final nos trae problemas en sí y a todos, porque ya no toma su debida posición, por así decirlo, ¿no, Ronnie? Entonces yo hablo de que los cimientos de Rebutilihuaga Purigarifuna, Niji Palisina, Honduras, Guatemala, Nicaragua, Guadida, Janiwa, Cábule, los cimientos de la etnia garífuna son tan fuertes que Honduras, Belice, Guatemala, Nicaragua lo sostiene, ¿no? Así se habla, así lo digo en la parte secular. Pero ya en la parte espiritual, pues Dios es el que sostiene este cetro, ¿no? Este cimiento de nuestra etnia, Jesucristo lo sostiene, porque hay una palabra que Jesucristo me revelase cuando tuve un encuentro muy personal con él, te cuento, Ronnie. Entonces ahí me regaló esta palabra, buenandad. Buenandad, Cristo me dice, ve y dile a todo aquel que no me conozca por medio de mi palabra, en donde me encuentra en su vida. O sea, todos estos bonitos gestos tan sencillos como un buen día, un saludo, o sea, un trato a tus hermanos de amor, pues eso es lo que es buenandad, ¿no? Entonces, todas las cosas bonitas que haces, pues es Cristo en ti. Ya sabiendas de lo contrario, todas las cosas malas que haces, la malandad, es el enemigo que reina en tu vida. Entonces, para conocer la diferencia en tu propio corazón, es decidir a quién de los dos vas a alimentar por los trofeos o el galardón que te brinda, ¿no? Ya sabemos los frutos del Espíritu y lo que brinda servirle al enemigo, llanto, ¿verdad? O sea, tristeza y cositas de estas, Ronnie, de estas son las cosas que hablo, ¿no? Un poquito, correcto. Para que entendamos con simpleza la razón del estar en el plan de salvación y trabajar con nosotros mismos, nuestro corazón, de ir limpiando camino para cuando llegue el día de la venida del Señor en el tiempo de arrebato, ¿no? Correcto. Cuellar, tuviste un llamado, tuviste algo muy delicado que hacer como parte de lo que es tu tiempo sobre esta tierra, ¿no? Y fue la grabación de 2 discos, dos álbums de música católica, garífuna, y lo hiciste con la ayuda de un gran ingeniero de sonido y que graba súper bien, ¿no? Que es Osié. Y pues tuviste fue productor y tuviste también la ayuda del coro garífuna de Livingston. Contanos de ese llamado que tuviste y el producto de lo que fue esa aventura. Sí, interesantemente, Ronnie, yo llegué a Livingston una vez, fue para el tiempo de la muerte de Andy Palacios, también fue en enero. Me había cansado de tanto trabajar
y me fui a descansar a Livingston y pues estando ahí me acerqué a la iglesia. Yo soy un músico mediocre, yo solo toco como 4 notas musicales y por ahí me las llevo, pero recuerdo que esta intervención mía fue muy importante porque al final sacamos una grabación y con lo poco que sé, pero como que si algo me iba manejando las manos con esa buena voluntad. Correcto. Y me encuentro con el gran Socié Stiley. Socié es un productor que ha hecho músicos en mi pueblo, es grande en mi corazón Socié, y él le dedicó tiempo también a la iglesia cuando le llegué con la propuesta esta. Él de una vez se agarró de la mano conmigo y le presentamos este material, la primera grabación de la iglesia de mi pueblo que haya sido presentado así como tal. Y tanta dicha que nos trajo. Después de ese servicio, Ronnie, mi vida ha ido cambiando. Reconocí que mi soberbia no me llevaba a ningún lugar, a nada positivo. Entonces aquí estamos sirviendo siempre a la comunidad en lo que se pueda, Ron. Correcto. Excelente, ¿no? Entonces se lleva a cabo este llamado que fue lo de plasmar esta música que aquí le llamamos gospel music, y tuve la oportunidad de tener los 2 álbumes y aquí los tengo todavía en la colección y los toquemos de vez en cuando porque a la gente le gustan y es algo que conecta. Te llega al corazón en un domingo, pones un poco de gospel music y la gente se siente apegada y quieren ir a la iglesia y tal vez no pudieron, pero al escuchar la música cristiana como que se siente un desahogo muy grande. Entonces, muy bonita. Y la letra es totalmente en garífuna, ¿no? Felicitaciones por eso. Es bien complicado, don Cuellar, el tema de garífuna spirituality, la espiritualidad garífuna, algo muy delicado, algo que lo defienden muchos de los sacerdotes garífunas con espada, y pues no es para todos, y no todos son bienvenidos tampoco. ¿Podrías expandir un poquito en cuanto a lo delicado del tema de lo que es el garífuna spirituality, la espiritualidad garífuna? Sí, es muy delicado. De hecho, el padre Cacho de Honduras es buen amigo mío. Me dice una vez: mira, vemos, tus enemigos van a ser tu propia gente y este es tu trayecto. Wow. Yo le digo: padre, como no es mío, yo voy para adelante. Por ejemplo, en Levíticos 12:4, Ronnie, yo te estaba hablando la vez pasada que platicamos sobre lo establecido por el hombre, que solamente, bueno, valiendo la redundancia, solamente hombres son sacerdotes, ¿no? Correcto. En Levíticos habla sobre cuando llega la mujer al altar, o sea, data chile ruburi lo aguguli, datiri lo aguguli, date servi duburi lo abuye, o sea, la mujer en el centro, o sea, tiene que, bueno, de acuerdo a la palabra, dice que tiene que estar entre los 9-10 días para purificarse antes de llegar al altar, wow, y acercarse al altar. Uh-huh. Entonces, fíjate, en el misterio de Dios, yo le hablo un gran misterio de Dios y su misericordia y poder. En el seno de la espiritualidad garífuna, en el Dabuyabal, la mujer que es llamada al servicio Dabuyabal, y escúchame esto un poco claro, ajá, la mujer que es llamada al servicio Dabuyabal de temprana edad o de edad, cuando se le es llamada en un misterio bien grande, deja de tener su ciclo menstrual. Wow. Ronnie. Wow. Esto es algo real, es un misterio. La mujer que es llamada al servicio de Dabuyabal, dentro del Dabuyabal, que pueda ejercer en el guli, o sea, ya en el altar, que pueda, o sea, y esto es porque voy a ser un poco literal, tal vez descuidado por no saber más, pero aquí estamos bajo nuestras limitaciones, porque la sangre de por sí
llama a los malos espíritus. Es fácil que se fluyan los malos espíritus cuando hay sangre por el medio, por ejemplo. Entonces, ya en mi discernimiento entiendo, me fui un poco más profundo en esto, y sin temor alguno, de repente alguien me vaya a desmentir algún día, pero cuando la mujer naturalmente, la ley de la naturaleza en Levíticos, o sea, deja de menstruar, ya ese ciclo ya no llega, para mí que la mujer ya es una santa. Ese es mi propio discernimiento, que nadie me haga caso. Es más, le estoy hablando a mi oído. Ajá. Entonces, para mí que tenemos entre nuestra gente santas vivas. O sea, si nosotros pudiéramos entender la palabra yo entendiendo la palabra, no voy a decir nosotros, porque yo en mi mediocridad quiero mantenerme, pero en mi discernimiento es de que cuando la mujer darle mañuru haruguri, ya si te sé, cuando lo hago por la leo y la llano, o sea, en otras palabras, ya puede estudiar la mujer para ser sacerdotisa. Fíjate que el hombre es sacerdote porque no tiene ese ciclo, pero la mujer cuando deja por naturaleza de ya no, ¿verdad? Entonces puede ya ser sacerdotisa. O sea, es una cuestión, no sé, el gran misterio en nuestra comunidad, pero eso se da. Eso es así. Wow, tremendo. Damas y caballeros, estamos en vivo y a todo color a través de lnbroots.com radio en el Bronx, Nueva York, y Radio Centroamérica en el centro de Los Ángeles. Y este es su programa semanal de Garifuna Language and Culture Academy. El día de hoy tenemos nada más y nada menos un invitado súper especial, Don Cuellar, quien a través de su conocimiento como un onagule, como un mensajero, músico internacional guatemalteco, de allá del pueblo de Livingston, nos está explicando la tradición garífuna, su espiritualidad, Garifuna Duo, the Garifuna Way. Así es de que, bienvenidos, si se acaban de sintonizar, pues no se olviden de unirse a nuestra página de Facebook a través de Gafu Garifuna. Ahí tenemos Garifuna Language and Culture Academy, una página especial donde ustedes pueden copiar toda la información que tenemos acerca de los temas que aquí se discuten. Y bueno, vamos a continuar entonces con el tema de la espiritualidad garífuna. Y teníamos una pregunta que nos acaba de responder Don Cuellar, algo muy especial, que es la mujer como parte de lo que es el sacerdocio dentro de lo que es la espiritualidad garífuna. Ahora, Don Cuellar, cuando hablamos de un chugú, un dugú, la diferencia es grande, ¿no? En cuanto al tiempo que se lleva a cabo. Un dugú es complicado, es una semana, y estamos hablando de al menos 2, 3, 4, 5 años de preparación de parte de la familia que va a hacer la ofrenda, ¿no? Para sus ancestros. Cuando es un chugú es algo rápido, algo corto, algo no tan preparado y no tan caro. ¿Podrías elaborar un poquito acerca de esto? Bueno, mira, esta área, te voy a ser sincero, no es mucho lo que sé, pero te puedo dar, por ejemplo, ni ni wanagubu wagutile uwatihamu ewa bagari wa mabeyaga gabuba garabubalu ligerdune wamba garabubalu. Déjame empezar de esa parte con esa alabancita bien hermosa que trata de la ofrenda, ¿no? Uh-huh. Digamos, el tiempo entre cada una, yo te sugeriría algún día cuando platiques con alguien que es más del seno de Abuyabal, ellos conocen más estos reglamentos, porque eso es lo que es. Son leyes interinas que ellos saben cómo trabajarla mejor. Pero sí
Pero sí me encontré con algo interesantísimo, Ronnie, se lo digo al pueblo. A la Buga, en la Buga nos han visitado sacerdotes neoyorquinos en las iglesias donde tenemos participaciones aquí en Nueva York. Han ido a visitarnos a nuestro templo. Algo interesante del padre Felon, que viajó a la Buga con el señor Carlos Gotay, que es de la iglesia de San Agustín, de la Victoria, en donde yo algunas veces voy a participar en cánticos de meditación. Uh-huh. Él regresó a su iglesia, a nuestra iglesia acá, en Webster Avenue, y él dio un reporte de este viaje a la Buga, a Milinda particularmente, y dijo de que venía del pueblo, de los pueblos garífunas, así dijo él, y me encontré en una ceremonia ancestral de la cual es enseñanza de la Iglesia Católica, y es la comunión de los santos. Wow. ¿No? Cuando te digo la comunión de los santos, que hasta yo mismo asenté cabeza y empecé de repente a reconocer el por qué siempre hemos sido católicos como garífunas, porque igual comprenden esta presencia del Viejo Testamento en la vida del ser humano. Uh-huh. ¿Verdad? A diferencia de la enseñanza tradicional, que somos un poquito más radicalistas, trabajando en el plan de salvación directo, hablando del Espíritu sin ni siquiera respetar lo que es el Espíritu, porque se lo adjudicamos todo a Jesucristo. Uh-huh. Pero el Espíritu es tan amplio, es sostenible, es lo que nos da vida, lo que nos mantiene, pero igual se ponen un poco delicados cuando esos temas son tocados de esta manera. Pero la Iglesia Católica, por así decirlo, una palabra callejera, nos solapa porque conoce de qué es lo que es un tugú o un dugú. Es la comunión de los santos donde nuestros ancestros se encuentran, ¿verdad? Es un poco difícil para muchas personas digerir esto, máxime en este tiempo, y de igual manera por la mala disciplina que ha habido en los líderes espirituales garífunas que permiten esta malandad. Y bueno, por unos 2 que 3 pagamos todos al final, ¿verdad? Wow, pero ese es lo que yo trato de hacer con esta identidad de fe y creencia, de repente traer a colación textos bíblicos que tengan que ver con nosotros y nuestro Dios y el Señor, el Rey de Reyes, y no tener que emigrar, ¿verdad?, de mi creencia y de mi fe y de mis ancestros. Correcto. Entonces, con esto queremos aclarar a la audiencia y a aquellas personas que pues tuvieron y se quitaron un par de minutos de su tiempo para hacernos llegar un mensaje de que con esto no estamos tratando de quitarle la posición a nadie, ni darle una posición de onagulé a Don Cuellar. Solamente lo hacemos con el principio de educar, con el principio de darle la oportunidad a personas de conocimiento en el campo en que ellos son fuertes. En este caso, en el campo de Don Cuellar, que es músico, que es un mensajero a través de su música, que él ha sentido ese llamado y él ha traído esa conexión que él ha tenido con los ancestros al foro popular que es la música. Él nos ha brindado a través de su guitarra, de la parranda, Berusu, la música que de otra forma tal vez ya no fuera cantada, está en peligro de desaparecer, porque esas melodías no se escuchan más que solo en el templo. Y gracias, Cuellar, por brindarnos esa oportunidad de escuchar esa música. No, realmente es algo... Estoy acongojado, me está haciendo reír, me está haciendo llorar, compadre, de veras, estoy acongojado, gracias. No, es algo serio y que realmente te lo agradecemos, ¿verdad? Porque las personas que valoramos Garífuna Duo, lo que es la vida, el estilo de vida garífuna, es muy especial, es muy bonito, porque queremos darlo a conocer, porque la cultura garífuna es muy bella, muy rica, y pues hay que buscarle el lado amable. Yo creo que
muchas cosas negativas se han hablado acerca del Dugu, del Chugú. Y yo personalmente nunca he participado en un Dugu, he participado en Chugú, pero algún día llegará la oportunidad, si es que me lo permiten los ancestros, porque yo sé que tenés que ser llamado, invitado, y eso pues lo dejamos para un futuro. Mira, Ronnie, no, discúlpame que te corte un poquito, yo también, no te sientas mal, yo también participé por primera vez hace un mes en una pequeña ceremonia Chugú, por primera vez en mi vida, tengo 50 años. ¿Entendés? Wow. Por primera vez participé hace poco, porque yo ya estaba preparado para entender igual qué es lo que hay dentro del Dabuyaba. Entonces te invito a que no te sientas de ninguna manera, y también te digo de que estás invitado a cualquier momento cuando sepas de algo, cuando te sientas cómodo de ir. Es bienvenido todo mundo pero me gustaría que, y de igual manera que aquellos que no saben de qué es lo que es esta vida, verdad, que tomen responsabilidad de amar a los hijos de su padre, ¿no? Que no sean determinantes. Si no lo entienden, está bien que no lo entiendan, o sea, no tenemos culpa por no entender, pero que sean percatados, prudentes, amémonos, que eso es lo que quiere Dios de nosotros. Cuando llegue a nosotros, cuando el Espíritu nos unja con ese conocimiento, se darán cuenta de que no es nada del otro mundo, es algo de aquí, es algo de Dios. Yo hablo de una evangelización después de esta unción del Espíritu de Dios, en donde estás conectado totalmente con todo, y lo que haces es amar, ¿no? Que no hayan treguas ni pautas entre nosotros, y reconocer que vamos para adelante igual. Ronnie, hay un texto bíblico que quiero quizás por último mencionarte. Correcto. Y está en Tesalonicenses 4:16, ¿va? Hace poco nos visitó un pastor a la congregación a donde yo asisto, y él venía hablando denigradamente de la vida del garífuna, venía hablando tanta negatividad que hay en nuestras vidas, y yo le dije que si había encontrado algo digno del garífuna en la palabra de Dios. Eso fue lo que él no pudo contestarme, pero él citó tantos ejemplos de malandad que yo, irritado, le dije a este varón, mire, por ejemplo, hay un texto bíblico que habla sobre que cuando Cristo venga, sonarán las trompetas de Dios. ¿No? ¿Cuál es el Tesalonicenses? ¿Qué me dijiste? Tesalonicenses 4:16. Oh, ok, lo estamos buscando aquí en la Biblia garífuna. Adelante. Ajá. Adelante. Ajá, sí, allá lo encontraste. Si lo encontrás ahí lo lees, así puedo. No, ahorita lo voy a poner. Ajá, está en el Nuevo Testamento, de hecho. Correcto. Entonces sí, habla de las trompetas de Dios que sonarán, ¿verdad? Porque Él se irá a llevar a los que no primero, y luego a algunos que ya entendemos, ¿verdad? Pero ahora lo interesante es de que en los pueblos garífunas, Ronnie, así vuelvo a la identidad de fe y creencia, en los pueblos garífunas siempre utilizamos un instrumento para los anuncios. Si hay fuego, si hay pescado, si murió alguien. De hecho, yo estuve en La Buga hace poco, hubo una casa que estaba quemando, hubo un fuego, y yo corrí a la iglesia a tocar las campanas, porque eso vino posteriormente, pero anteriormente a las campanas se sonaba el caracol, el guatapaqui. Sí. Ajá, el caracol para mí es la trompeta que mi Dios, cuando Él venga, mi Jesús, para que no me toque una trompeta en mi mayor o re sostenido, en donde yo no comprenda qué nota es por no ser músico, yo espero que Él me vaya a soplar ese caracol. Oh, ¿dónde estás, papá Dios? ¿Dónde estás, mi Señor? Yo iré en su
busque y lo encontraré, porque en el pueblo Garífuna, ese era el centro de los anuncios, el guatabaque, la concha de caracol. Correcto. Entonces, este pastor se ríe y me dice, Dios santo, me dice, ¿no? Y porque él se identificó con la locura que le estaba mencionando, de hecho, el señor Julio López, que es también gran músico, amigo mío, se ríe y me escribe en Facebook, vos sí que sos tremendo, pero me lo toman a risa como lo tomo yo, pero quiero tomar ese texto como parte de mi identidad, como parte de mi Garífuna Duo, como vos haces mención en la presentación, como parte de mí en el Señor, ¿no? Correcto. Uh-huh. Excelente, gracias por tu aclaración, don Cuellar. Damas y caballeros, estamos en vivo y en directo a través de lnbroots.com radio y Radio Centroamérica desde el centro de Los Ángeles y LNB Roots allá en el Boogie Down Bronx. Y estamos con el programa semanal de Garífuna Language and Culture Academy. El día de hoy tenemos un invitado súper especial, don Cuellar, alguien muy querido por nosotros y alguien que hemos invitado el día de hoy para abarcar el tema de lo que es Garífuna Spirituality, la espiritualidad garífuna, de Garífuna Way of Living. Así de que continuamos, ya casi estamos llegando a la hora, no queremos realmente tomar mucho tiempo y pasarnos de lo que no queremos perder la audiencia. Es demasiada información, es muy, muy interesante que podemos estar aquí 3, 4, 5 horas debatiendo este tema y aclarándolo, pero pues claro, todo a su debido tiempo. Don Cuellar, algo más que querrás agregar acerca de la espiritualidad garífuna. Yo sé que hemos abarcado el tema anteriormente y cada vez que hablamos nos pasamos minutos y si no son horas en el teléfono, realmente emocionado de saber de que me estás explicando, me estás educando en el tema de la espiritualidad y realmente a mí me interesa, es algo muy bonito y que me llena mucho, es algo que me satisface. Entonces, esto lo queremos hacer patente a nuestro público que está en sintonía. Tenemos gente que nos escucha en vivo desde Guatemala, desde La Buga, Livingston, Puerto Barrios también, Honduras, tenemos gente en Estados Unidos y también queremos enviar una oración especial para todos aquellos que están por allá en el Caribe, en Haití, en la República Dominicana, en Cuba, en Jamaica, que están pasando unos tiempos muy difíciles con el paso del huracán. Así es de que los micrófonos son tuyos, hermano Cuellar. Amén, amén, amén. Ronnie, antes de despedirme, quiero felicitarte a ti, a tu esposa Cheryl y todas las personas que trabajan contigo. Tú eres un hombre de vasto conocimiento, Ronnie. Yo te quiero aplaudir en el nombre del Señor. Gracias por la oportunidad que me das. En mi pequeña comunidad igual no voy a decir cosas que no debo, pero yo te reconozco como un líder, una persona que nos ha ayudado. Tenemos más de 25 años trabajando. Todavía haces producciones de música. De hecho, vi unos eventos que tenés próximamente ahí en California, donde va a estar Paula, va a estar Sociedad Reckless. Yo te quiero felicitar de mi parte, Ronnie, lo incansable que eres, a pesar de los batazos que te pega mi comunidad, porque te zampan duro. Pero yo personalmente quiero alzarle este aplauso al señor varón para que siempre siga bendiciendo tu hogar, tu familia, y nosotros también por medio de tu visión podamos alcanzar esa luz, ¿verdad? Porque para eso estamos todos. Como dice Roy Caetano, Nuguya Bu, Buguya Nu, es una palabra que él utiliza bastante interesante, lo ha llevado, hasta atrás, o sea, ha traído esta palabra. La última vez que estuvimos en una convención garífuna en Honduras se trató mucho esta palabra porque la entendimos. Aubu, Amurnu, ¿no? Correcto. Este es un sapiente igual, pero
Yo realmente te aplaudo, Ronnie, gracias por la oportunidad cuando se da la que me das y yo siempre voy a estar acá, pero no quiero irme sin tocarte una parrandita para que nos vayamos a acostar. Ya estaba dormido, claro pues, sí. pero va. Mira, ¿Ah? Antes de que empeces, te quiero leer un saludo muy especial que nos llegó a través de las redes sociales y es de Javiercillo González. Dice, buenas noches, Ronnie, aquí escuchando en Downtown Los Ángeles. Saludos al paisano Don Cuellar. Soy Maya de Totonicapán, Maya y Garífuna Aba Isien. Dice, así que te manda saludos desde Downtown Los Ángeles, Javiercillo P. González. Saludos, hermano. ¡Wow! 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 ¡Bendiciones! ¡Bendiciones, varón! ¡Bendiciones! Dios es unión, no nos va a separar nunca. Dios es amor. Aquí vamos a estar para manifestarlo. Si lo conocemos, se nos hace mucho más fácil este camino. Es de amarnos nada más en su nombre. Amén. Amén. Ahí. Dios gobierna. Y no de nombre. En vez de llegar, dilo por favor. Era que por eso no hago. Ahora como usted. Quiero jurar, me digo, digo, era que por eso no hago. Ahora como usted. Ella yo amo, ya yo amo, te voy a jugar, yo voy a ver la mano. No me voy a dar nada, tú Tremendo, tremendo. Yo vengo dando, no. Gracias, hermano. Feliz noche. Ya sabes. Bravo, tremendo. Gracias, don Cuellar. Muy tucuño. Mira, déjame saludar a tu audiencia, papá, sí, a claro. donde quiera que nos encontremos, varones, Dios es amor. Que Dios me los bendiga. Estoy bien acongojado, muy alegre. Hasta Honduras, en todos los lugares donde se nos está escuchando, a toda la producción que te ayuda en esto, Ronnie, muchas gracias. Y aquí voy a estar para cuando me pueda prestar en algo, ya sabes a dónde encontrarme, nos mantenemos en comunicación. Saludame a tu esposa, tu varón, y siempre para adelante, bendiciones, man. Gracias, tremendo don Cuellar, damas y caballeros, gracias por estar en sintonía con nosotros. Gracias a don Cuellar por habernos brindado ese conocimiento, esa luz para poder alumbrar el camino. Necesitamos este tipo de información para poder comprender lo que es Garífuna Duo. Saludos muy especiales a tu familia también, Cuellar, y feliz noche. Te queremos mucho, vale. Y adelante. Vale, bueno, muchísimas gracias. Ayó, Nánico, Buitiguyo. Ajá, ok. No se olviden, el próximo miércoles tendremos nada más y nada menos que a un tremendo bailarín, cantante, coreógrafo hondureño de Santa Rosa de Aguán. Estamos hablando nada más y nada menos que de Félix Gamboa. Le Only estará aquí el próximo miércoles, quien nos estará dando una cátedra de lo que es las danzas tradicionales garífunas. Así es como parte de Garífuna Language and Culture Academy. Próximo miércoles, Turito Martínez, quien hizo esto posible. Tendremos a Félix Gamboa en vivo y a todo color.
Estamos en vivo desde Long Beach, California. Damas y caballeros, esta es Garifuna Language and Culture Academy. Y esta es Gospel Music, música cristiana, música de la Iglesia Católica en Garifuna.